Con el sistema de calve integrado y la tecnología Precision, el maíz entra en una nueva era, con genética de punta, protección inteligente y la eficiencia que el productor requiere para cosechar no solo buenos rindes con estabilidad, sino también rentabilidad. Esos fueron los ejes de Bayer en el Congreso de APRESID y a continuación Federico Garat nos presenta cada uno de ellos. El sistema de CALP y la tecnología Precision están redefiniendo el manejo del maíz. Una propuesta integral que combina genética de última generación, manejo preciso y herramientas digitales para maximizar rindes, reducir riesgos y llevar la eficiencia a un nuevo nivel. En el Congreso APRESID, Federico Garat comparte su evolución y manejo en una campaña desafiante. DECALB ha liderado la investigación en germoplasma adicionado a la biotecnología y desde hace años estamos cerca del productor para entender qué necesita, diseñar productos que le sean útiles a los sistemas productivos. Siempre hemos tenido desde Bayer esa visión de sistema productivo, no hablar productos, entender que el proceso productivo es largo y entonces tenemos que intercalar gramíneas, soja, cultivos de cobertura y otras producciones, con lo cual la mirada siempre ha sido en acercar innovación, digitalización, germoplasma, biotecnología, en pos de aumentar productividad, por supuesto mejorar el margen bruto en la medida que sea posible del productor, y esa es la visión que tenemos como compañía. Lo que te decía anteriormente de mirada de sistema, le agregamos el concepto y esta mirada más holística de agricultura regenerativa que mantiene la necesidad de aumento productivo por unidad producida, porque siempre decimos no hay nada que vaya más en contra de la sustentabilidad que bajar la productividad. Entonces es el punto de productividad por arriba de todo, mejora del margen bruto y mirada con interés a qué hacemos en el medio ambiente, mucho foco en suelo, en mantener biodiversidad, en aumentar biodiversidad si es necesario, pensando en salud del suelo como un activo relevante de la producción agropecuaria por todo lo que significa el acceso al suelo para el productor agropecuario. Y en esta visión de largo plazo, ¿cómo están trabajando dando la trazabilidad y el seguimiento de la huella de carbono a las bolsas de cada uno de los híbridos que están comercializando? De la misma manera que hablamos con los productores de la necesidad de trazar sus propias producciones que hoy el mercado demanda, el consumidor final te pide, te quiero comprar un producto y quiero que venga asociado a tus datos productivos, a tu impacto ambiental productivo. Esas conversaciones que tenemos con los productores también las tenemos internamente porque de alguna manera somos productores cuando nosotros hacemos nuestra propia semilla de maíz y estamos en el proceso de medición de la huella de carbono durante nuestro proceso productivo de semilla de maíz. Después de una campaña con miedo a la aparición de espiroplasma, ¿cómo están visualizando la próxima siembra de maíz en un año con buenas condiciones climáticas? El cultivo de maíz viene creciendo sistemáticamente en los últimos 15 años en Argentina. Tuvimos el evento del año pasado de chicharrita, mucho miedo y ese miedo hizo que el productor diga, este año no voy a hacer maíz porque no tengo todo el entendimiento necesario frente a una situación de espiroplasma que fue real, digamos, absolutamente real. A través de la industria este año trabajamos junto con la ciencia y con algunos organismos en desarrollar conocimiento, trajimos conocimiento de afuera, compartimos conocimiento de Brasil para ver cómo manejar la situación de chicharrita y armamos a nivel industria la Red Nacional de Monitoreo. Esa Red Nacional de Monitoreo generó 23 informes a lo largo del año que le daban al productor la posibilidad de entender qué movimiento había de la plaga, la dinámica de la plaga y asociado a eso la probabilidad de ocurrencia o no. Afortunadamente esa red generó mucha información. Este año los reportes son positivos desde el punto de vista de la presencia, en algunos lugares más presencia, menos presencia, pero te diría que el fantasma de la chicharrita no está en este año. En torno de la campaña de maíz de este año es positivo, el productor lo ve con buenos ojos, tiene buen margen bruto y a lo largo del país tuvo buenas noticias hace poco con una baja de derecho de exportación y el productor argentino cuando tiene esa posibilidad va y lo invierte en más tecnología, entonces probablemente haya más superficie de maíz, seguro se va a recuperar la superficie de maíz. Tenemos la parte de la demanda interna, de consumo interno, mercados de lechería que están fortalecidos, ganadería fortalecida, la demanda para consumo aviar fortalecida y eso hace aparecer un mercado interno de demanda que genera una buena estabilidad de precios. Así que te diría, Diego, que muy positiva la campaña próxima que estamos avisorando y lo demuestra la realidad de la dinámica de demanda que viene por parte del productor.
Presión es la tecnología que lleva la genética de CALB a su máximo potencial, integrando manejo inteligente, estabilidad y altos rindes en cada lote. Presión es algo significativo. El sistema de manejo de maíces de baja estatura lo vamos a tener el año que viene, campaña 26-27, integrándolo a nuestro portfolio y manteniendo el rinde de CALB, lo que aporta estos maíces de baja estatura, en promedio un 30% de menor altura, una enorme posibilidad de tener manejo distinto, digamos, de poder entrar más tarde en el cultivo con la misma maquinaria que tenemos hoy, de repente adelantar la siembra de los cultivos de cobertura, ser más específico con las aplicaciones de nitrógeno, de fertilizantes en general, entusiasmados con Presión, que nos va a desafiar y a poner en evolución, como está en evolución permanente, el sistema de producción de maíz en Argentina. Con el sistema de CALB como pilar, ¿cuáles son las oportunidades y nuevas fronteras para el maíz ajustando el modelo como lo hicieron en Guatraché? Maíz se hace desde la Patagonia y hasta el extremo norte de Salta, entonces es un cultivo federal. En algunas regiones que tienen una historia agrícola más larga sabemos que son necesarios, absolutamente necesarios, hacer agricultura de manera sostenible, dándole estabilidad y resiliencia a los sistemas productivos en el NOA, en el NEA, en el norte de Santa Fe, requiere maíz en la rotación. Digamos, parte del éxito de esos procesos productivos, para tener una buena soja necesitas un buen maíz previo, ¿no? Y hoy se abren otras zonas, digamos, se abre la Patagonia demandando maíz porque hay interés por el maíz grano, entonces si lo podemos hacer en Patagonia mejor, y casos como el de Guatraché, donde en un entorno ligado a la ganadería de repente vemos un cultivo de maíz que con todos los desafíos de hacerlo crecer, hoy es una realidad en aumento. La digitalización respalda la toma de decisiones y las prescripciones con los datos cosechados de campañas anteriores. ¿Cómo están acompañando la comercialización de cada híbrido con sus recomendaciones en base a esta información? Cuando hablamos de agricultura regenerativa, producir más con menos, cuidando el medio ambiente, el producir con menos es, de repente, ayudados en la digitalización y en toda la información que genera una cosechadora, una sembradora, la misma pulverizadora, vamos teniendo datos para hacer prescripciones. Entonces, de repente, no es necesario sembrar la misma densidad en un lote desuniforme desde el punto de vista del suelo, y eso genera oportunidades de hacer más eficiente el cultivo desde el punto de vista productivo, pero también desde el punto de vista ambiental, y es usar la cantidad de insumos necesarias en el lugar adecuado y no por exceso o por defecto pasarnos en densidad o quedarnos cortos de fertilización. Entonces, teniendo esa información digitalizada, se pueden tomar decisiones en base a datos, que es lo que está sucediendo hoy en la agricultura argentina. Cada híbrido de CALB y la propuesta de CALB integrado que recibe el productor que compra una bolsa de maíz va con mucha información, va con la digitalización necesaria, la información para que se pueda digitalizar, la recomendación de siembra y, por supuesto, toda la recomendación técnica para la previa, en el manejo de protección de cultivos, la parte de insumos para establecer un buen cultivo, la recomendación de fertilización asociada a la densidad en función del ambiente que haya determinado el productor al momento de decidir la siembra de maíz. Bayer Forward Farming Member es la red que impulsa a los productores a crecer, compartiendo innovación, sustentabilidad y conocimiento para producir más y mejor. Garad comparte su crecimiento en la región. El programa de Bayer Forward Farming Member es un programa que lanzamos el año pasado en Argentina para escalarlo a nivel global. Es el primer lugar en Argentina donde lo lanzamos. Tenemos este año 12 members en Argentina, un member en Uruguay, y nuestra idea es que sea un punto de contacto con el productor, donde un productor pueda contarle al resto de sus productores que tiene a la vuelta la forma en que hace agricultura y la forma en cómo se relaciona con su sociedad también, porque tiene que ver una parte de compartir experiencias productivas, pero tiene que ver también esa parte más ligada a lo social, que es cómo se relaciona con su entorno donde vive, con su consejo deliberante. Entonces, si son lugares donde podemos usarlos para abrir las puertas del campo y mostrar cómo se hace la agricultura en la Argentina, a eso apuntamos con los Bayer Forward Farming Members. En el próximo bloque de AgroTV viajamos al sudeste bonaerense para conocer la fórmula del éxito de un ciclo de ganadería completo.